Hola a todos, espero todo marche muy bien y sus cosas avancen satisfactoriamente. El día de hoy voy a explicar mi modelo de trading, mi forma de entrar y salir de los mercados, tratando de arriesgar lo menos posible y buscando un buen ratio de recompensa. Siempre mi análisis comenzará en las velas diarias. En las velas diarias quiero un cierre de vela de reversión, un cierre. No la formación de la vela, tengo que esperar a que la vela se cierre, que tomemos el mínimo de la vela anterior y luego cerremos dentro del rango. Luego de tener esto que ya me da mi sesgo, si de pronto no sabe de qué estoy hablando, es importante que en la lista o el playlist Fundamentos busque el sesgo diario y la narrativa. Siempre partimos en las velas diarias. Las velas diarias son muy importantes para nosotros. ¿Esto qué es? Esto no es nada diferente a una falsa ruptura. Esta vela trató de romper para continuar, para darme esta continuación bajista, pero se devolvió y cerró dentro del rango. Entonces acá tengo un ejemplo perfecto de qué es lo que estoy buscando en las velas diarias. También puedo tener velas de continuación y en ese caso operaría buscando el mínimo del día de la vela anterior. En este caso, por ejemplo, vemos aquí un cierre. Esto tomó el mínimo, no regresó al rango y luego yo estoy esperando que se tome este mínimo. Más o menos, esas son las dos formaciones que me dan sesgo y narrativa. Hoy utilizaré para el ejemplo esta vela de reversión. Luego de tener esta vela, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues voy a velas de una hora. Al final daré el ejemplo de cuáles son los modelos que utilizamos. En este caso estoy utilizando diario para sesgo y narrativa, una hora para estructura. Entonces esta línea que está viendo acá, esta línea blanca, es literalmente esta toma de liquidez. Este es un día y este es otro. Pero cuando bajamos a velas horarias podemos correr con el riesgo de perdernos, de no saber dónde estamos, de ver todas estas velas pero no asociarlas con el tiempo. El tiempo es un tema clave en el trading. No existe ningún patrón que por sí mismo genere rentabilidad si no está anclado al tiempo. Entonces por eso vamos a mirar el primer indicador. Esto es un indicador gratuito, se llama Period Separator All Time Frames, búsquelo. Esta es la configuración que yo utilizo, un día, uno sólido y un blanco tenue, vamos a ponerlo. Entonces lo que estoy viendo en este momento es que este indicador separó todo mi gráfico por velas diarias. Acá tengo 24 velas de una hora, 24 velas de una hora, 24 velas de una hora. Entonces ya sé que cada separador de esto me está mostrando lo que pasó en un día de negociación. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí yo me voy a dar cuenta realmente de dónde se tomaron esos mínimos. Cuando yo marco la vela diaria, lo que tengo acá es dos velas, pero al bajar a velas de una hora puedo perderme. Entonces por eso este indicador es indispensable, porque me sitúa y me muestra que este mínimo fue tomado por esta vela, este mínimo. Entonces cuando eso ocurre, cuando ya se ha tomado el mínimo del día anterior, vamos a terminar este día, eso. Entonces, cuando se toman estos mínimos, es realmente cuando yo estoy interesado en ver qué está haciendo el mercado para aprovechar esta expansión. Veamos cómo ocurriría esto desde mi óptica. Tomamos el mínimo y acá es donde vamos a prestar atención en primera instancia. ¿Cómo se tomó el mínimo? ¿Qué velas tomaron el mínimo? Y son estas velas rojas que están en este punto y como les decía en el Discord esta semana, las velas opuestas son muy importantes. Si yo tengo una narrativa alcista y creo que el precio puede subir, ¿sí? O sea porque estoy en un nivel clave, en fin, esto ya lo miraremos en el contexto dentro de este mismo grupo de clases de mentorías. Estas velas opuestas son muy importantes, las responsables de tomar la liquidez del día anterior. Mire que es 1, 2, 3, 4. Si acá hubiese una vela azul o verde, literalmente solo tendría una vela opuesta sin ningún problema. Estas velas opuestas son claves a la hora de esperar cambios de tendencia. Entonces, lo que yo estoy buscando es que el precio, luego de tomar el mínimo del día anterior, sea capaz de hacer un cambio en el estado de la entrega del precio, que no es nada diferente que superar
las velas opuestas que fueron encargadas de tomar esa liquidez. Esta liquidez del día anterior que estoy tomando acá, la estoy viendo ser capturada por estas velas de un solo color, que es el color opuesto al sitio a donde quiero ir. Por eso velas opuestas, y estas velas opuestas son las encargadas de tomar la liquidez. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque es importante. Si yo no veo que estas velas sean superadas por el precio con un cierre de vela, literalmente en cualquier momento puedo revertir y continuar. La tendencia no ha cambiado. Cuando tengo este cierre por encima de este punto, ya tengo un cambio de estructura en las velas de 1 hora. Y en ese caso voy a ir a las velas de 5 minutos. Ahora, acá utilizaremos el segundo indicador, que este indicador se llama 5 EMAs by Selnach. Este indicador te permite tener 5 EMAs a la misma vez. Yo voy a tener la EMA 5, la EMA 9, la EMA 13, la EMA 20 y la EMA 100. Esas son las EMAs con las que vamos a trabajar. Ya todo irá tomando sentido. Entonces, en velas de 5 minutos lo que hago es jalar del gatillo. Ya tengo mi sesgo y narrativa en velas diarias. Ya tengo mi cambio estructural, que no es nada diferente que vencer las velas opuestas en velas horarias, y allí estamos divididos por el separador de periodos, que me hacen mucho más visible, de más fácil comprensión, el ver cuándo el precio realmente cambia en la estructura. Entonces, en velas de 5 minutos muchas personas podrían buscar un cambio de estructura aquí, pero eso es un cambio estructural muy temprano que se podría revertir y continuar, porque en velas de 1 hora no habíamos tenido ese vencimiento de velas opuestas. Cuando estoy acá para jalar el gatillo, hay muchas formas de hacerlo. T-Trades, maestro, reconocimiento a T-Trades por todas sus enseñanzas. Es literalmente una biblioteca humana. No me cansaré de decir eso en todo el curso, porque pienso que hay que darle el reconocimiento a quien se lo merece. Pero simplemente estas EMAs, desde este punto en adelante, se convierten en un gran aliado para usted. Usted está esperando este cambio, y cuando el cambio se da, yo lo que quiero ver con estas EMAs es la tendencia sosteniéndose al alza. Entonces, observemos acá, ya tenemos la EMA azul, que es la EMA 20, por debajo de la EMA 9, que es la amarilla. Céntrese en esas dos EMAs para entender por qué utilizo estas EMAs, porque estas EMAs le muestran a usted cuando hay continuación en el precio, y también le sirven de alerta temprana cuando el precio se está revirtiendo y se está viniendo en su contra. Entonces, es una buena forma de explicar la energía de los mercados, es una forma visual de hacerlo. Existen muchos indicadores de pago. De hecho, T-Trades tiene uno que vale como 100 o 200 dólares. Y hay muchos otros indicadores que nos muestran cuando la estructura se está sosteniendo. Pero a mí me gustan las EMAs. Siempre he trabajado con EMAs. La EMA 50, la EMA 100, la EMA 200. Y sé que las EMAs pueden ser de gran ayuda. Y lo que yo estoy buscando en este momento es una expansión del precio. Y por eso las EMAs son tan cruciales. Sí, porque digamos, al usted abrir una operación, que en este caso la operación abrir sería sobre este mínimo, que ya está protegido porque hicimos este cambio en el estado de entrega del precio en velas de 1 hora, y lo normal, lo sensato sería buscar una relación riesgo-recompensa 1-2. Si usted tiene un playbook o un libro de jugadas bueno como este que les estoy dando, esto es una muy buena jugada, con 1-2 va a poder sobrevivir. Pero las EMAs también te permitirían sostener esa jugada por mucho más tiempo. Entonces miremos acá. Tenemos un pequeño ataque abajo, las EMAs igual se siguen sosteniendo y logramos tocar el take profit. Pero mire que las EMAs siguen siendo muy sólidas. Entonces no, mira, a mí no me gusta trabajar con relación riesgo-recompensa 1-2, y los entiendo porque muchas veces uno le gustaría tener recompensas más altas, y las EMAs son ese sitio seguro para avanzar. Desde que la EMA 9 no cruce a la EMA 20, yo podría aguantar esta operación. Entonces miremos cómo carga el precio, no cruza, no tengo cruces. Y digamos que tengo en este caso, por ejemplo, aquí una amenaza de cruce, ahí ya estoy en 1.3, ese podría ser una linda jugada, pero muchas veces las EMAs continúan. Entonces ya es mirar cómo maneja usted su stop loss, cómo lo juega. Estas EMAs siguen mostrándole que incluso acá, por ejemplo, donde estuvo esta amenaza de cierre de cruce, no hubo el cruce, no se dio.
estuvo muy tentado a hacerlo en este punto acá, pero luego el precio se revierte y se va arriba. Digamos que el precio se hubiese revertido en las EMAs en este punto, igual hubiera sido mucho más del 1.2, 1.2.5, y uno cree que no, 1.5, un punto más es demasiado en el trading a la hora de generar recompensas. Observe a lo que logramos, por ejemplo, esto es una operación 1.10 que empieza en las velas diarias, donde obtengo mi sesgo y mi narrativa y veo que hay un punto de giro, que muchas veces esto incluso puede subir mucho más en las velas diarias. Muchas veces tenemos 3 velas de expansión cuando se dan, y una persona que sepa sostener este tipo de operaciones podría llegar a ver relaciones riesgo-recompensa muy altas, por ejemplo 1.22 en este caso. Ahora, esa es la mejor forma de hacerlo. Eso depende de cada personalidad. Yo solo quiero hoy enseñar mi enfoque y cómo este enfoque funciona. Vamos a repasar un poco el tema de los indicadores. Voy a profundizar por qué estos indicadores son valiosos son solo 2 indicadores, el indicador de las EMAs, que cuenta como un indicador, y el indicador de los periodos. Este modelo está pensado para que usted no necesite pagar ningún indicador, para que usted no necesite pagar absolutamente nada. Ya les voy a explicar el poder de dividir este gráfico de velas de 1 hora de esta forma. Esto fue solo un ejemplo. Ahora, recuerde que cada una de estas celdas o de estas divisiones es un día. La sopa de tortuga, una sopa de tortuga es simplemente una falsa ruptura. Ese nombre se le da porque una de las de Markets Wizards, Linda, hizo un nombre satírico porque había una estrategia que los llamaban los comerciantes tortugas. Las tortugas son famosas en el mar porque se unen a la corriente y navegan con la corriente, con la tendencia, ¿no? Y la sopa de tortuga fue un término despectivo humorístico de Linda para decir que todas las personas que estaban buscando que el precio cuando rompiera acá entrara a la baja eran devoradas por una falsa ruptura, y de ahí sale el nombre sopa de tortuga. La sopa de tortuga es esto: un movimiento en falso, o sea, con estas velas opuestas, tomando el mínimo del día anterior, o puede ser de las 4 horas o puede ser de las horas. El precio es fractal y literalmente esto va a funcionar porque este indicador te permite hacer esto para diferentes temporalidades. Ya luego en esta lista vamos a mirar cómo funciona con el modelo de 4 horas, cómo funciona con el modelo de 1 hora, para tomar entradas con 1 minuto, con 3 minutos, con 5 minutos. ¿Por qué este indicador es tan poderoso? Porque cuando tú estás cazando la liquidez, lo primero que tienes que observar son los días, las velas diarias, mirar dónde están los mínimos. Por ejemplo, este mínimo relevante que me queda acá, mire cómo lo toma en este punto, ¿sí? Observe la reacción que vemos en esta zona, ¿sí? Esto es una reacción muy importante, pero mire cómo ver y detectar cuáles son los mínimos relevantes que no han sido purgados cuando tú tienes separado tu gráfico ya es tan importante, porque las personas están tomando, dicen, no, es que este mínimo se tomó con este mínimo. Sí, pero eso es algo intradiario. Pero realmente darme cuenta dónde están los mínimos de días anteriores me convierte en un trader muy poderoso. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Tengo esto, tengo liquidez que me había quedado pendiente y no había sido purgada, pero también mire qué tiene acá. Tengo liquidez que no ha sido purgada. Entonces, cuando la liquidez de días anteriores es tomada y yo veo una reacción, tengo por lo menos una narrativa. Tengo por lo menos decir, mira, es que tomamos la liquidez del viernes 4 de abril, la tomamos el miércoles 9 de abril y aparte de eso me gustó la reacción que vi en esa zona y de pronto busqué. O bueno, el máximo del lunes 7 de abril fue tomado y me gustó la reacción, la mecha que dejó cuando se tomó. Pero observa cómo el mero hecho de tener el gráfico dividido hace que yo pueda detectar mínimos y máximos que realmente son relevantes. Porque claro, tú tienes acá un mínimo, pero ese mínimo fue una falla de este mínimo real. Si sigues hacia atrás vas a seguir viendo que esto pasa todo el tiempo. Observa cómo tomamos el mínimo del jueves 3 de abril, lo tomamos el viernes 4 de abril y vamos a por los máximos que teníamos del día. Yo no me puedo revertir sin un punto de giro, y los puntos de giro se dan con la liquidez. Entonces el mero hecho de yo poder detectar dónde están los máximos y dónde están los mínimos me da gran información, porque cuando yo veo que un mínimo es tomado y no hay una reacción al alza, puedo augurar una continuación.
Si usted va al gráfico diario, usted va a ver esto, pero muchas personas cuando saltan del gráfico diario al gráfico de una hora se pierden, porque se pierden de los días. No tienen el tiempo bien marcado. Separar su gráfico es tan importante que le da un avance y un progreso en el trading. No quiere decir esto que no va a tomar stop loss. Por ejemplo, la semana pasada no fue buena para mí. Como traders nos podemos equivocar porque tenemos pocas decisiones y cuando no las tomamos de la forma correcta, pues estamos arriesgándonos a un stop loss. Y está bien, porque el stop loss está ahí para detenerme. Es que usted como trader pasa etapas o épocas muy duras. Claro, las curvas de capital, si usted mira la curva de capital de los inversionistas, tienen épocas doradas y épocas duras. Y hace parte de saber reconocer cuáles son los entornos que quiero operar y cuáles son los entornos que no quiero operar. Pero cuando usted mira esto, y esto va a seguir pasando, usted puede ir marcando sus máximos. Observe esto, llegamos, tomamos la liquidez de este punto y nos vamos literalmente abajo. Estamos tomando la liquidez de todos estos días y estoy viendo que vengo por los mínimos. Y esa es una forma especial de acercarse y de aproximarse al mercado. Cuando usted divide, aprende a dividir, encontrar las sopas de tortuga, esas falsas rupturas, va a ser mucho más fácil. O incluso los movimientos de continuación. Vamos, por ejemplo, aquí a empezar a encerrar los rangos. Por ejemplo, este es un rango diario. Como operador, usted no tiene que predecir qué va a ser el precio. Usted lo único que tiene que hacer es observar. Si yo veo que aquí hubo un cierre bajista por fuera de esto y no volvimos al rango, yo puedo augurar o puedo esperar que el precio se siga extendiendo hacia abajo. Si yo veo que tengo un cierre a la baja, pero el precio regresa al rango, usted puede augurar que viene una reversión porque se está formando un punto de giro. Y el punto de giro, si no ha visto ese video, también es muy importante que lo vean. Todo esto está explicado. Entonces, claro, aquí tiene su punto de giro, pero mire cómo empiezan a encajar un montón de conceptos que las personas a veces no saben dónde ponerlos. En este caso, las velas opuestas que me dieron esto, me dejaron este FBG, que ese FBG parecía que iba a ser respetado, pero al violarse se convierte en un IFBG y ahí tienes un modelo de entrada perfecto. Tomo la liquidez del día anterior, creando unas velas opuestas, dejando FBGs imbalances que luego no fueron respetados, es decir, se convirtieron en inversiones y luego de que se invirtieron, pues tú tienes una forma de operar y de expandirte en los mercados. Pero eso va a seguir pasando, no sienta FOMO que no se está perdiendo de nada. O sea, observe cómo, por ejemplo, este mínimo es tomado por estas velas opuestas. ¿Dónde están las velas opuestas en este caso? Estas velas opuestas están aquí. Acuérdense que les digo que son de un solo color, no pueden tener velas verdes, entonces son estas tres. Pero no solo eso, sino que esas velas opuestas son superadas y al ser superadas generan un retest que te da una oportunidad perfecta de entrada para expandirte al alza. Ahora, acá estoy mirando solo mínimos y máximos y es porque estoy haciendo un ejemplo de cómo funciona el Period Separator All Time Frame, que es una gran herramienta gratuita que a usted le va a servir para relacionarse con el precio y saber dónde están sus mínimos y máximos relevantes, que los mínimos y máximos relevantes no son los mínimos y máximos de velas de una hora, no es lo que pasó en los últimos 45 minutos ni en las últimas 6 horas, es lo que pasó en los días pasados. Ahí es donde queda la liquidez, ahí es donde quedan las órdenes y ahí es donde debe estar su atención para operar. Construir narrativas. Es que yo no sé trabajar bien estos conceptos. No hay una forma correcta de utilizar los conceptos. Nadie tiene la forma correcta de utilizar los conceptos. Si no, no nos equivocaríamos. Si no, no tendríamos días rojos. Es que nadie te puede evitar una mala racha. Nadie. Los últimos días en el trading para mí no han sido buenos. Pero yo sé que cuando lleguen mis pagos simplemente me voy a reír de toda esta situación y esa es la tranquilidad que yo tengo en mi cabeza, que esto es un juego que vamos a largo, donde yo tengo que sobrevivir. Grábese esto, prefiero chapalear que ser liquidado. Prefiero estar en un pantanero porque las personas no entienden que en las curvas de capital, una curva de capital, y permítame dibujar esto porque esto es importante. Cuando usted está operando, su curva de capital se va a ver como algo así. Si es una curva de capital sana, ¿sí? Es una gráfica que no se escapa de esto. Y las personas, los traders, detestan esto. Porque cuando tú hablas con un trader rentable y te dice, mira, 2022 para mí fue duro, 2024 fue duro, o lo que sea, 2025 no fue bueno. En fin, las estrategias pasan por esto. Pero no logras llegar a la cresta baja, no logras llegar acá,
no logras entrar en una tendencia bajista en tu curva de capital, pues esto es literalmente simplemente la cobertura, la protección, la gestión de riesgo, que puede ser muy dura y por eso muchas personas no están preparadas para ser traders, porque cuando entran en estas zonas quieren vengarse del mercado para volver a estar así y ahí es donde se van abajo. La diferencia entre un trader rentable, si tú me preguntas, ¿tú puedes ser un trader rentable? Yo te puedo mirar a los ojos y decir sí. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo pasar por estos esperando pacientemente por esto. Puedo atravesar esto esperando pacientemente por esto. Puedo esperar esto esperando pacientemente por esto. No puedes perder la cabeza. Que necesito plata, que es que yo no. Entonces consíguete un trabajo, hermano. Monta una empresa, porque el mundo de las inversiones, gestionar capital cuando entras en un drawdown, cuando entras en una caída de la curva de capital, es la parte donde está tu trabajo. Las ganancias cuando estás en rachas verdes, que me pasa, pasas desafíos, logras payouts, haces una cosa, con tus cuentas reales puedes hacer mucho dinero, que es diferente porque muchas veces cuando pasas un desafío y pasas una verificación nadie te paga eso. Pero ahí está la curva de capital ascendente porque lograste hacer eso y luego entras y te desesperas acá y acá es donde quemas la cuenta. Estoy hablando de eso porque muchas veces las personas piensan que este tipo de estrategias son perfectas y no es así. Estas estrategias van a tener stops, van a tener momentos en los que vas a ser detenido, pero si aprendes a dividir tus gráficos y a mirar lo que hay entre barra y barra, entre línea y línea, entre estos separadores como un rango, es mucho lo que vas a aprender del precio. Por ejemplo, acá la forma más fácil de saber si estás en una tendencia bajista o alcista es simplemente mirar tus mínimos. Mira tus mínimos. Mira tus mínimos. ¿Hacia dónde están yendo tus mínimos? Estoy cerrando por debajo. Ok, estamos cayendo. ¿Hasta dónde vamos a caer? Y ahí es donde es importante tener un panorama general en las velas diarias para saber dónde buscar estos jumps. Pero mira que estos pequeños jumps son 1 o 2. O sea, cada una de estas tomas de liquidez que estás viendo en estas zonas con estos pequeños pumps, ahí hay un 1 o 2. Ahora, también lo puedes operar a la baja. Que eso es lo grandioso de esto, ¿sí? Es que no tienes que operar de una sola forma, sino que puedes aprovechar esas tomas de liquidez para abrir operaciones bajistas. Ahora, esa es la parte del tiempo. ¿Cómo separo el gráfico? Creando un modelo. Teoría de rangos. Los rangos es el día. Cada día es un rango y yo estoy operando esta vela diaria o esta vela diaria o esta vela diaria o esta vela diaria y estoy buscando máximos o mínimos dependiendo de qué fue lo último que tomé. Tomé un máximo o tomé un mínimo y la reacción que tuve en esas tomas de máximos y mínimos. Si el precio vuelve al rango, ya sé lo que estoy buscando, pero siempre empiece en velas diarias. Busque su cierre de vela de reversión. Luego vaya a velas de 1 hora y active su separador de periodos. Con el separador de periodos usted va a tener una ilustración. Y luego, que es la parte de pronto en la que mucha gente entra en overtrading, 5 minutos, solo bajamos acá cuando ya tuvimos el cambio de velas opuestas. Si yo no he tenido el cambio de velas opuestas, yo no debo estar en las velas de 5 minutos. Luego de tener el cambio de velas opuestas, las EMAs son las encargadas de señalarme la entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Por qué yo hablo de entropía y no de desplazamiento? Porque el desplazamiento es de un punto A a un punto B. Pero la entropía es cuando el desplazamiento es igual a la extensión de tiempo. Y eso solo me lo muestran las EMAs. Por eso las EMAs me gustan para trabajar esto. Porque cuando yo hago el cambio en el estado de entrega del precio y decido tomar la operación, que ya usted mirará dónde pone su stop, si en este mínimo de acá o si es más arriesgado y en este mínimo de acá. A mí me gustan los stops muy pegados, prefiero perder rápido pero ganar lento. Y para eso sirven las EMAs. Las EMAs son demasiado poderosas porque cuando están acumuladas, cuando están alineadas en una dirección, incluso donde hay estas amenazas, pero no logra cerrar y cruzarse a la baja, sino que sigue la expansión, lo que usted puede llegar a hacer es absolutamente increíble. Que acá hice el ejemplo con velas diarias. Pero hablemos, por ejemplo, de dónde se cruzó la EMA realmente. La EMA se cruzó acá, ¿sí? Entonces fue literalmente una operación de 1.9. 9 veces lo arriesgado. Se arriesgó $100, fueron $800. Arriesgó $1.000, fueron $9.000. Un solo trade de estos le puede pasar un challenge. ¿Por qué hablo de entropía? Porque cuando la energía del trading
lleva una dirección, no debe tener grandes contratiempos. Si para yo lograr este movimiento tuve que esperar que esto bajara acá varias veces, ese no es mi trade. Eso no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es un movimiento, un desplazamiento entrópico, que las EMAs no se crucen en mi contra. Y ya simplemente esto es tan poderoso, chicos, tan poderoso, que les voy a mostrar el poder que tienen estas EMAs y simplemente empecemos a observar cada que se juntan, ¿qué pasa? Hay personas que operan solo con esto, solo con estas EMAs. Están por debajo de la EMA 100, que es esta blanca que tengo acá, estoy vendiendo. Estoy por encima, estoy comprando. Luego de eso busco un cruce. Ok, estoy por debajo de la EMA. No quiero estas EMAs entrelazadas. Esto no es lo que estoy buscando. Aquí hay compresión entrópica. Aquí no hay una proyección que me diga esto va a bajar. Cuando las velas empiezan a tomar forma hacia abajo y literalmente las EMAs están alineadas, apiladas hacia abajo, el precio empieza a tirar en estas velas opuestas puntos de entrada. Esos son banderas y así lo trabaja mucha gente. Bandera, ¿sí? Son banderas y en esas banderas tienen la posibilidad de hacer nuevas entradas. Entonces simplemente el hecho de tener estas EMAs no así enrolladas sino con desplazamiento es una gran oportunidad para buscar trades. Sí, estas velas opuestas son valiosas para mirar entradas a la baja. Siempre que la EMA 100 esté por encima, no estoy buscando comprar, estoy buscando vender. Y observe cuando el desplazamiento empieza y es muy diferente mirar el precio sin este juego de EMAs a con esto, porque estas EMAs son la forma en la que a mí me gusta abordar el trading. Y claro, creo en la fractalidad, pero también creo en el momentum, en el impulso. Y cuando eso se suma al tiempo, son descargas entrópicas donde el precio se está moviendo y te dice dónde salir. Sal aquí, se cruzó al alza, estás fuera. Entonces, lo que quería era explicar en este video mi modelo con dos indicadores, que es el indicador de las EMAs y el separador de periodos. Empezamos buscando velas de reversión en velas diarias, luego vamos a velas de una hora, que con el separador de periodos vamos a poderla ver muy bien, pero en velas de una hora lo que queremos es ver que el precio venza las velas opuestas que tomaron la liquidez en las velas diarias. O sea, esto en las velas diarias se ve como una mecha. Es eso, se ve como una mecha. Y eso es lo que estoy buscando, esa recuperación tipo V, que luego cierra por encima de este punto y al bajar a 5 minutos, allí esto por ejemplo fue a las 11 de la mañana, vencimos estas velas opuestas y luego en 5 minutos simplemente tenemos una descarga de trading demasiado poderosa. Yo utilizo las EMAs en las velas con las que entro. Por ejemplo, cuando opero en Londres, que estoy buscando esos trades, que en este momento estamos en un trade bastante bonito del GBP USD. Me gusta utilizar las EMAs, que para eso vendrán videos, cómo operar en las diferentes temporalidades, qué es lo que estoy buscando, cómo lo busco, en fin. Pero en velas de una hora con el separador diario, usted ya tiene una ventaja muy fuerte. ¿Sí? Usted está viendo que la EMA 100 está cayendo, por un momento es superada y tomamos estos máximos de acá para luego volver al rango y observe las operaciones que tiene después de los cruces de EMA, incluso en velas horarias, o sea, sin necesidad de bajar a 5 minutos. Le estoy mostrando el poder de los dos indicadores que son tan simples que le estoy entregando hoy. ¿Sí? Bajar hasta el nuevo cruce, donde se cruza, bueno, se cruzan por allá muy abajo, pero mire, una relación riesgo-recompensa 1.5, simplemente mirando la toma de liquidez y el cruce de las EMAs. Estudia esos dos conceptos. Los fundamentos se entregaron porque este modelo hoy es el abrebocas de lo que les quiero enseñar y les quiero mostrar que el trading no es tan complicado. Lo complicado es la psicología. Lo complicado es aceptar las pérdidas. Lo complicado es aceptar que, por ejemplo, en este momento estamos en verano y el verano la volatilidad baja demasiado y se vuelve absurdamente aburrido y pagamos demasiados stop loss. Ser capaz de esperar a que el verano pase y sentarse sobre sus manos y no operar no es fácil, porque todos queremos operar, porque esto es divertido, porque genera dopamina, pero con la lógica correcta y un par de indicadores que son gratuitos. Analice cómo se ve el precio cuando está consolidando, dele un color a eso y empiece a dibujar las consolidaciones o las acumulaciones, llámelo como quiera, de precio. Dibújelas, o sea, empiece a mirar las EMAs para que usted empiece con las EMAs a darse cuenta cuando el precio está laterizando. Vamos a hacerlo aquí un ejemplo muy visual. Observe las EMAs cómo van horizontalmente en ciertas partes y esos son los entornos bullshit que no queremos trabajar. Esos entornos son importantes pero no operables.
¿sí? Entonces aprender a reconocerlo para luego empezar a reconocer cómo se ven, vamos a poner esto en otro color, cómo se ven las expansiones. Entonces observe que aquí usted puede empezar a marcar el precio y a mostrar la diferencia que hay entre esto y esto, y observe las EMAs cómo funcionan cuando se cruzan, cómo se cruzan después de estas consolidaciones, toman la liquidez y es una forma de operar, porque cuando tú ves que un día está consolidando y ese día deja mínimos, marque esos mínimos para que usted luego vea su sopa de tortuga desarrollándose, las EMAs cruzándose. Observe que, por ejemplo, acá no he bajado ni siquiera 5 minutos, pero en este mero cruce, si usted utiliza el mínimo, este último mínimo de acá, simplemente mire lo que puede lograr siendo paciente y esperando que se tome el mínimo del día anterior. Y todo esto lo está ejecutando en velas de 1 hora, pero ya sabe cómo ver los días en velas de 1 hora. Estudie eso. Mire este video las veces que sea necesario. Vuelva a ver los videos de los fundamentos. Créanme, haré una lista de psicología porque es la parte más difícil. Me pasa todavía que no quiero aceptar una pérdida y eso le va a pasar siempre, nunca es cómodo, pero tienen que haber protocolos para aceptar eso. Pero observe cómo se comporta el precio cuando se expande, no importa si es a la alza o a la baja. Y mire cómo el precio pasa. Y todo esto es con las EMAs. Cuando las EMAs se ponen horizontales, no es el momento para actuar. Pero cuando las EMAs empiezan a verticalizarse, ¿qué es lo que pasa cuando se verticalizan? Mire que está pasando todo el tiempo y el precio va de rangos largos a rangos cortos, rangos largos a rangos cortos. Eso de la entropía es simplemente un nombre que me inventé, que me parece cool, porque es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando precios que me den continuación, pero nunca va a haber continuación sin la toma de un mínimo diario anterior. Y luego vamos a mirar esto desmenuzado, mucho más profundo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues voy a crear una nueva lista de reproducción que se llama modelo de rangos. Simplemente estamos trabajando el rango del día o los días anteriores con esos mínimos y con esos máximos y observar cómo el precio todo el tiempo está reaccionando en los nuevos días a los antiguos máximos y a los antiguos mínimos. Espero esto sea claro. 2 indicadores, las EMAs, les di el setup de cada uno. Hablamos un poco de los IFBGs de las inversiones, pero a eso le dedicaré una sola clase porque de los FBGs nos dan entradas poderosísimas. Pero también vamos a tener el tema de rango premium y descuento. ¿Cómo estoy en descuento en correlación al día anterior? Si el día anterior el precio está acá y luego yo estoy viendo una entrada que tomó liquidez abajo, ¿estoy en prima o estoy en descuento? Y eso va a ir tomando forma. Que entregarlo todo en una sola clase, hice esta clase por ahí 10 veces, no sabía bien cómo estructurarla, pero por lo menos empiezo de una forma simple a mostrarle cómo tomar entradas, cómo preparar su gráfico, cómo con un par de indicadores y algo de paciencia usted puede tomar ventaja del resto de operadores simplemente siendo metódico. Pero el método se explicará más explayadamente en una serie de videos, tal vez 4 o 5 videos. El bajar a los 5 minutos o al modelo donde yo envío las entradas es lo que ustedes ven cuando yo opero en day trading. Esto sirve para cualquier activo que usted quiera operar, sea forex, sea cripto, sea futuros, sí, para cualquiera esto le va a ayudar, pero es necesario que se alinee un poco con el método antes de bajar a las temporalidades bajas a buscar estos desplazamientos, porque lo que estábamos marcando es muy importante. Diferenciar este entorno de este entorno solo será posible cuando aprenda a buscar las tomas de liquidez de los días anteriores. Espero que este video sea de progreso y sea de provecho para usted. Hice mucho backtesting, muchísimo backtesting. Haré una clase, iba a mostrar hoy el backtesting, pero luego me pareció que era demasiada información. Entonces lo que quiero es poder hacer una clase enseñándoles a backtestear esto, cómo recopilar la información, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para esa información recopilada, decirle que le haga análisis, que le ayude a mejorar. ChatGPT no es solo un buscador como Google, sino que es un procesador de datos. Si tú tienes 100 operaciones tomadas los últimos 100 días, que eso se puede hacer aquí en TradingView, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es
literalmente un backtesting y cómo se puede procesar con inteligencia artificial para que te diga dónde están acumulados tus stop loss, cuáles son los días donde más ganas, cuáles son las horas donde más ganas, en qué momento tuviste FOMO porque tienes una acumulación que no es propia estadística de tu método. En fin, o sea, hay mucha información que voy a entregarles con este método para que hagan backtesting, pero eso está altamente probado. Es la mejor forma que he encontrado de operar. Hay formas. T-Trades, que es mi maestro, por decirlo de alguna forma, en la fractalidad, tiene un indicador de pago y también te vende el curso. No dan el curso gratuito, el curso hay que pagarlo. Entonces, por eso yo acudí a las EMAs, porque las EMAs me muestran el momentum correcto para entrar, lo que yo llamo la entropía, después de tener en velas diarias y en velas de 1 hora, o en velas de 30 minutos y de 3 minutos, o en velas de 15 minutos y 1 minuto, porque esa parte es muy importante, que son los modelos. Entonces tenemos una semana, 4 horas, un día, 1 hora, 5 minutos, 30 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 1 minuto. Esto aquí lo que me está diciendo es cuáles son los modelos. Hoy trabajamos con el modelo de un día, 1 hora y utilizando entradas en 5 minutos, pero usted podría trabajar una semana, 4 horas y buscar entradas en 15 minutos. O 4 horas 15 minutos y buscar entradas en 1 minuto. Entonces son los modelos. Esto es simplemente la fractalidad. Yo recomiendo trabajar siempre con modelos. Yo estoy trabajando con el modelo de un día, 1 hora y buscando entradas en 5 minutos, por ejemplo, porque mire que un día, 1 hora, 5 minutos. Lo va cogiendo como es. Entonces, simplemente saber dónde busco el patrón, que sería el cierre de vela o la continuación de vela, que haré un video específicamente para eso. Luego, el ganarle a las velas opuestas, que es cambiar la estructura de mercado, hacer el cambio en el estado de la entrega del precio, que es lo que buscamos en velas de 1 hora. Y luego bajar a 5 minutos, donde las EMAs literalmente se van a encargar de decirle en qué momento su trade está yendo a favor o en qué momento se desfasó, cerró, se cruzó a la baja y ahí ni siquiera espere el stop loss. Cierre inmediatamente, así luego vaya al profit. Busque momentum y por eso las horas son tan importantes. Este es el primer video de una serie de videos. La idea es construir un modelo juntos, que sea un modelo que tenga entradas muy fáciles, muy intuitivas y usted pueda utilizar. Espero que esto sea de ayuda. Si así fue, recuerde suscribirse, dejar un like, un comentario, comparta esto con un amigo. Esa es la forma de ayudarnos y que sus cosas sigan fluyendo de la mejor manera. Chao, chao.